Y bueno, ahondar en esta materia es importante, por lo mismo darse cuenta de que estos árboles no solamente cumplen un rol de adornar o hacer que se vea con un poco más de verde las avenidas, sino que también tienen un rol muy especial para el medio ambiente. Para andar en esta materia me acompaña el doctor en Ciencias Biológicas de la Facultad de Ciencias Forestales UDEC, Juan Pedro Elicerche. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, Gracias profesor. por la invitación. Bueno, primero que nada, ahondar un poco en la percepción misma que tiene respecto de esta tala de árboles. Claro, vecinos, autoridades catalogan como excesivo este tipo de actos que generalmente uno está acostumbrado a ver, bastante protocolar. Podríamos decir aquí que hubo un exceso de tala, por decirlo de una forma. Mira, primero que todo, entender que el arbolado urbano muchas veces no hay mucho conocimiento por parte de las personas y principalmente tiene que ver con que un árbol dentro de la ciudad no es lo mismo que un árbol en el bosque, ¿ya? Hay que tener cierto manejo que es distinto a lo que nosotros encontramos en un bosque. Por eso es súper importante entender que la silvicultura asociada al manejo de estos árboles tiene mucho que ver cuál es el objetivo. Y el objetivo, como tú bien dijiste, es como adornar la ciudad, pero tiene distintos servicios, llamémoslo así, desde una mirada de filtrar el material particulado, nos entregan mucho más oxígeno y ahora cobra mucha importancia porque son verdaderos reguladores de la temperatura en las ciudades. Y con respecto a la pregunta que tú me haces de si fue muy excesivo o no, ahí hay que fijarse en realidad, y yo creo que no hay que ser muy erudito para ver que en realidad la poda fue de grandes dimensiones, llamémoslo así. De hecho, no dejaron ramas, sino que dejaron solamente el fuste y lo dejaron sin follaje. Claramente ahí hay que entender qué se prioriza. ¿Se prioriza el cableado eléctrico? ¿Se priorizan las comunicaciones? ¿O se prioriza el árbol? Entonces muchas veces se entra en esa dualidad de que la gente... A veces tú tienes gente que está a favor o en contra. ¿Por qué? Porque a veces hay que cuidar, por ejemplo, la fachada de un edificio, hay levantes de los árboles por culpa de las veredas, por las raíces. Entonces, hay siempre detractores y gente que está a favor. Hay distintas miradas. Pero yo siempre digo que para entender el manejo del arbolado urbano hay que tener conocimiento. Un poco ahondar en esa materia porque aquí hay dos versiones. Obviamente está la de la misma municipalidad, que indica que, claro, acá se cercenaron árboles, y por otra parte está la postura de la misma CGE, que indican que actuaron de acuerdo a la normativa que está vigente. Ahora, uno podría estar haciendo mucho trabajo y al mismo tiempo analizar qué es lo que indica la misma legislatura respecto a lo que es el manejo de este cableado. Pero considerando eso, uno podría ver la normativa y decir, quizá algo está faltando. Bajo tu perspectiva, ¿qué podría estar faltando para que se pudiese hablar quizá de un correcto manejo de la poda de árboles y al mismo tiempo de cómo garantizar el servicio eléctrico, que es algo muy fundamental hoy en día? Claro, en pos de tu pregunta, yo creo que a veces no hay, tal vez las compañías, por ejemplo, eléctricas, de gas, que son las que muchas veces interfieren la infraestructura vial. Nosotros vemos, por ejemplo, lo que está pasando en Chacabuco, que en lo cual se están haciendo luminarias, hubo podas de raíces de los árboles, incluso se eliminaron algunos ejemplares de estos liquidámbar. Nosotros vemos que muchas veces bastaría con saber si la gente está capacitada para hacer ese tipo de obras, ¿ya? Y tal vez no hay una comunicación, y aquí en pos de la municipalidad hay una oficina de aseo y ornato que es la encargada de manejar estos árboles. Y hay una oficina de medio ambiente también. Hay una oficina de medio ambiente y tal vez la compañía de electricidad, claro, se rige bajo su normativa, pero quizá entre ellas no conversan. Esto yo estoy especulando, pero es lo que debería suceder. Deberían haber mesas de trabajo en las cuales todos conversaran. De hecho, nosotros hace un tiempo atrás tuvimos unos cursos en los cuales colaboramos con la CONAF y se invitó a varios municipios, hicimos un taller sobre arbolado urbano, porque existe mucha demanda y poco conocimiento al respecto por parte de los municipios y las distintas entidades. De hecho, nosotros estamos a puertas como facultad, en conjunto con arquitectura, de abrir un diplomado con respecto al arbolado urbano, porque es un tema muy importante. O sea, muchas veces nosotros queremos árboles, pero también la comunidad tiene que entender que no es llegar y poner cualquier árbol, tiene que ser con ciertas características, que cumplan ciertas funciones, y obviamente lo que más llama la atención a veces son las podas, y las podas tienen que ver con cuándo las ejecuto, son caras las podas, no las puedo hacer tal vez todos los años, si son árboles que tienen un crecimiento muy rápido va a provocar que haya un excesivo crecimiento, a veces levantan las veredas.
Y hay, como te digo, siempre hay que tener ese conocimiento técnico que muchas veces carecen las distintas instituciones. No es solamente plantar por plantar, es bien importante eso también que usted dice, profesor. Me gustaría que nos detuviéramos un minuto para repasar unas gráficas que hemos elaborado desde el equipo de TVU. Importancia de los árboles en la ciudad, ese es el nombre de la gráfica que vamos a estar repasando. Mejora la calidad de aire, es un punto muy importante que mencionaba ahí el profesor de la Barrera en aquella oportunidad, porque claro, y es afortunado que aquí en el Gran Concepción se hable tanto de mezclar lo urbano con lo natural, que forma parte, podríamos decir que es bastante sustancial, sobre todo en este periodo. Regulación de la temperatura, claro, porque uno los ve también por no solamente como una forma de capear el aire, las temperaturas altas, sino también porque ayudan a, en ese sentido también, beneficios para la salud mental y física. Saltando ya un poco de ya derechamente las propiedades básicas que tienen los árboles, a eso de que uno se estimula de otra manera cuando está rodeado de naturaleza, áreas verdes, hábitat para la biodiversidad, porque claro, no olvidar, muchos aves utilizan estos árboles para poder obviamente anidar y bueno, esto es tan solo un gran rasgo de lo que abarca la importancia de los árboles urbanos. En ese sentido, tú también abordaste muy brevemente lo que era la importancia y al mismo tiempo el rol fundamental que tienen aquí en el mismo Gran Concepción, profesor. Sé que nos pudiese hablar de esta misma importancia, obviamente desde la misma perspectiva académica. Sí, mira, como te comentaba, aquí tú nombraste varios aspectos muy importantes y creo que falta uno que está cobrando mucha importancia, que tiene que ver con los aspectos económicos. Hay barrios que tienen una plusvalía completamente distinta cuando yo tengo arbolado manejado y cuando no tengo. Nosotros podemos ver algunas plazoletas que están completamente desprovistas de árboles, donde hay mucha radiación, los niños no van a jugar porque realmente hace mucho calor, versus otros parques que sí tienen arbolado. Entonces ahí cobra mucho sentido lo que tú hablas, esto mismo que muestras de la regulación de la temperatura, que esto está súper conocido. En este caso también esto cómo debería estar proporcionado, así el ambiente o un contraste respecto a la diferencia de temperatura en las mismas veredas con en este contraste del asfalto, 32 grados, 32,9 grados. Vamos a verla sin árboles, exacto, y ahí tenemos cómo aumenta la temperatura. Exactamente, entonces ya lo saben, una gran diferencia. Bien importante es tener árboles en nuestras veredas hoy en día al mismo tiempo. Sí, de hecho te sirven como un verdadero pasadizo y la gente disfruta caminando en los veranos bajo las arboledas. O sea, nosotros, por ejemplo, como iniciativa, de hecho ahora la Universidad de Concepción, nosotros estamos catastrando y evaluando con respecto a lo que tú tienes que ver con la biodiversidad, cuáles son los árboles que tenemos, en qué condiciones están, para hacer un mejor manejo. Y en conjunto yo creo que ahí tú ves las imágenes, tú puedes ver las dimensiones de las ramas que se cortaron. Sí. Son árboles bastante añosos, ya de grandes dimensiones, y como tú puedes ver en algunas imágenes anteriores, tú ves solamente el fuste, no ves ramas laterales. O sea, la posibilidad de que este árbol va a volver a crecer, pero va a generar muchas ramas, y ahí, como te digo, aquí lo que se priorizó la compañía de electricidad fue la protección del cableado eléctrico. Pero hay ciertas podas que tú puedes observar que se llama de horquilla o de canal libre que se llama, que tú abres y dejas ramas laterales para que el cableado eléctrico pase por entre medio. ¿Ya? Eso tú lo puedes ver en calle Ejército, inclusive en algunas partes en que puedes dejar ramas laterales, en lo cual el cableado eléctrico idealmente debería ser soterrado, o sea, pero se puede realizar. O sea, se ha avanzado en diferentes tipos de poda para que tanto el cableado como la misma convivan de buena forma. Sí, perfecto. Pero aquí en este caso, como tú ves, lo que se hizo fue hacer un desmoche y que el árbol quedara justo en la parte baja del cableado eléctrico. O sea, ni siquiera se dejaron ramas laterales o como te decía, o esta horquilla para que por al medio pudiera transitar el cableado eléctrico. O sea, claramente aquí no hubo una supervisión silvícola o técnica que para asesorar a la Compañía General de Electricidad. Falta más reunión, por lo que puedo entender de sus palabras. Falta más, no fiscalización quizá, pero conversar más. Tener claro más la estrategia al mismo tiempo. Y también lo abordó también muy brevemente respecto a posibilidades de que vuelvan a surgir ramas de quizá no de este mismo estándar como eran antes. Yo creo que todos hemos visto alguna vez estos árboles en la avenida O'Higgins, pero al mismo tiempo, ¿cómo van a crecer? ¿Existe la posibilidad de que vuelvan a crecer derechamente? O sea, de hecho los árboles lo más probable es que generen brotes que se llaman brotes epicórmicos, muchas ramas, muy ramosos,
Y obviamente ahí también hay que volver a manejar, hay que volver a intervenir, minimizar la copa, pero claro, como te digo, todo lo que tiene que ver con poda es, como tú ves, hay mucho movimiento de personas, hay maquinaria, es un costo alto. Entonces hay que ver cómo va a ser el manejo de estos árboles. Fíjate los diámetros, esos por lo menos son diámetros de 20 centímetros, ahí se ven que se dejaron unas hojas locas, claro. Obviamente, pero claro, como te digo, o sea, si esto se hubiese conversado, se hubiese capacitado tal vez a las personas, a los mismos motosierristas, que se hubiese habido una persona que lo hubiese orientado, tal vez esto no lo estaríamos observando. Bueno, ya lo sabes, la importancia de los árboles urbanos es igual de importante como cualquier otro ecosistema vivo que tenemos aquí en nuestro Gran Concepción. Agradecerle, profesor, por estar con nosotros en esta oportunidad. Invitado sin duda nuevamente por una próxima edición. Muchas gracias. Es un tema que me apasiona porque yo trabajo en evaluación de riesgo de arbolado urbano, así que encantado de venir cuando quieran. Excelente.